Así que hoy es mi intención que desarrollemos el tema una iglesia con propósito. Una iglesia con propósito. En primer lugar, hermanos, quiero invitarlo a que empecemos a reflexionar acerca de lo que significa ser una iglesia con propósito. Y en primer lugar, si la iglesia tiene poder, ¿cuál es el propósito de dicho poder? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con su iglesia al derramar su poder en ella? Y si hay un propósito, entonces por consecuencia debe haber un plan, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar el plan y en qué consiste? ¿Cómo podemos desarrollar el plan y en qué consiste para poder cumplir el propósito con el poder de Dios? Así que con esto en mente, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 3, y vamos a leer a partir del verso número 8. Efesios 3, a partir del verso número 8, y leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Miren lo que dice Pablo, inspirado por Dios, porque es palabra de Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, escuchen, me fue dada esta gracia de anunciar, y mire el anuncio, entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuál es el anuncio de la iglesia? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No hay otro anuncio, no hay otro mensaje, mis hermanos. No se trata de predicar huecas sutilezas. Se trata del evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y aquí está nuestro texto de esta mañana, verso 10 y 11. Escuchen, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué extraordinario, hermanos, que el Señor dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está el fundamento de la vida de la iglesia. Verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, es decir, en Cristo. Por lo cual, escuchen, hermanos, no eres el único, no somos los únicos que a veces pasamos tribulaciones. Miren lo que dice el apóstol Pablo, y ¿saben ustedes cuándo escribió esta carta? Desde la prisión de Roma. Estaba en prisión, y desde allí dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén, aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Miren, hermanos, que la tribulación de uno es gloria de otros. Miremosle esa paradoja. Es una paradoja porque es algo que no es razonable y no es lógico delante de nuestros ojos naturales. Pero en lo sobrenatural, en el plan y en el propósito de Dios es otra cosa. La tribulación de uno, gloria de otros. Para Pablo, ese momento de tribulación era gloria para todos nosotros los gentiles y para el pueblo de Dios. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, cada vez que usted se encuentre enfrentando una tribulación por predicar la palabra de Dios, cada vez que usted se encuentre en dificultad por seguir en obediencia el camino de rectitud que demanda la palabra de Dios, dele gloria a Dios, porque es bendición para su vida, bendición para su familia, bendición para sus generaciones. Amada iglesia, entendamos que la tribulación
la dificultad no es un símbolo o un significado de sufrimiento extremo, de que Dios le abandonó. No, mis hermanos, a través de la tribulación, Dios le ha placido en su infinita sabiduría perfeccionar el carácter de los santos y mostrarle al mundo el poder que ahora hay en la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, la iglesia fue equipada por Dios con un plan y un propósito para que cumplamos con la misión encomendada por el Señor Jesucristo. Se lo voy a decir nuevamente. La iglesia fue equipada por Dios con un plan y propósito para que cumplamos la misión encomendada por nuestro amado Señor Jesucristo. No es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu. No es con estrategias, es con el mensaje de salvación, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia, hermanos, parece que no les ha caído el 20. La iglesia está empoderada. La iglesia no está para vivir en debilidad y en flaqueza, en miedo, por allá como que asustadita y refugiada, escondida. No, mis hermanos, no. Ustedes deben de sentirse infinitamente bendecidos porque forman parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. En este caso, de la iglesia local de Revive. Y la iglesia local Revive ha sido revestida del poder de Dios porque nosotros tenemos una encomienda. Y esa encomienda no es dada por un hombre, es dada por el Rey de reyes, Señor de señores, el creador del universo. Por tanto, debemos conocer con claridad cuál es el plan y el propósito. El plan de la iglesia, el propósito de la iglesia. Hermanos, el plan de la iglesia es sencillo, es fácil. Consiste en anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es la gran comisión. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? Y acercándose, el Señor Jesús, y acercándose y hablando, dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿puede haber una encomienda más extraordinaria que esa? ¿Puede haber una autoridad que sobrepasa los cielos y la tierra y que está sobre todo y sobre todas las cosas? Ese es Cristo. Y en esa autoridad Él le habla a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo vemos aquí? A ver, levánteme la mano los discípulos de Cristo. Pero levanten la mano los discípulos de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Todos somos discípulos de Cristo. Y en la autoridad de Cristo, del Dios del universo, Él nos dice: por tanto, o sea, bajo mi cobertura y bajo mi autoridad, id y hacer discípulos. Ese es el plan de la iglesia. Anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No hay otra estrategia, no hay otra manera. Es que vamos a crear programas, vamos a tener esto y aquello y vamos a preguntarle a la gente qué es lo que ellos quieren para que vengan y que encuentren en la iglesia lo que ellos quieren. Esa es la retórica de hoy en día de una iglesia que está engañada, que está debilitada, que está temerosa, que se ha rendido a lo que el mundo quiere. Pero esa no es la iglesia por la cual el Señor dio su vida. Iglesia, reaccionemos. Esa no es el plan de Dios. Esa no es la iglesia por la cual Cristo vino, el Verbo, el Dios se hizo carne, se hizo uno como nosotros, y como lo dijo el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y fue a la cruz para pagar nuestra deuda y murió por nosotros. Y gracias a su muerte, a su sepultura y resurrección, hoy todos nosotros tenemos acceso al Padre. Su sangre preciosa nos ha lavado y nos ha limpiado.
El Señor no viene por una iglesia temerosa, por una iglesia cobarde, que quiere hacer y llenar de estrategias y de programas la casa de Dios para que la gente venga y esté contenta. Que sigan en el mundo. El mundo tiene muchas diversiones. ¿O no lo vimos esta semana pasada? No lo vimos. No vimos el estadio de la ciudad de Charlotte lleno, a repleto, full, a reventar. Siguiendo un artista. Y es mi paisana, pero tengo que decir la verdad. Y ahí estaban miles, 75,560 espectadores. Y no fueron más porque no le cabe más a ese lugar. Esa no es la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo está para predicar y hablar la verdad. Y yo lo voy a decir, mi hermano, mi hermana, sin ningún temor y sin ningún miedo. Aquí el Señor me llamó a predicar la palabra. Y hasta el último hálito que el Señor me dé, voy a estar proclamando la palabra, la verdad de Dios. Sí, mis hermanos, porque es únicamente la palabra la que tiene el poder para salvarnos y rescatarnos. ¿O acaso no sois testigos? ¿No estabais muertos al igual que yo en nuestros delitos y pecados? Y ahora vivimos gracias al poder de la palabra. No por gracia de huecas sutilezas y programas y entretenimiento, no. ¿Quiere entretenimiento? Vaya al mundo. Así de fácil es. Pero si quiere conocer la verdad, si quiere construir una vida en rectitud, en integridad, en verdad, si quiere mantener una familia temerosa de Dios, entonces venga, revive y escucha la palabra de Dios. Hermanos, el plan de la iglesia es sencillo: anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El propósito de la iglesia es tan sencillo, no tenemos que hacer nada. No nos inventemos cosas. El Señor ya lo tiene todo allí en la Biblia. Hermanos, el propósito de la iglesia es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría, pero este propósito de la iglesia está fundado, escúcheme, en un propósito eterno de Dios en Cristo nuestro Señor y entregado a su amada iglesia para que cumplan el plan bajo el poder del Espíritu Santo. Ahí está todo, hermanos. Así que el fundamento del plan y propósito radica en el poder de Cristo dado a la iglesia. Por tanto, es nuestra responsabilidad ejecutarlos, tanto el plan como el propósito, bajo la autoridad y el gobierno de Dios, para estar en misión con Cristo. Permítame recordarle esto, amada iglesia. Ser un discípulo de Cristo es conocer a Cristo, seguir a Cristo y estar en misión con Cristo, con Él. ¿Sí escuchan la centralidad que todo es Cristo? Conocerlo, seguirlo y estar en misión con Él. Pero ¿sabe qué hace la mayoría de la iglesia? La gran mayor parte de la iglesia lo conocen y lo siguen hasta ahí, pero no están en misión con Cristo. Si cada uno de nosotros estuviéramos en misión con Cristo, este lugar sería pequeñito. Tenga la plena seguridad. ¿Sabe qué pasaría si Cornelius, Hunterville, Mooresville y Charlotte estuvieran en misión con Cristo? Ese estadio, en vez de estar lleno por un artista, estaría todo el tiempo lleno de los seguidores de Cristo. Hermanos, y se requiere seguir su plan y propósito para su amada iglesia, la iglesia y la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa esto? La iglesia y la multiforme sabiduría de Dios. Una de las razones de que la iglesia fue revestida de la multiforme sabiduría de Dios tiene como fin la pureza. Y aquí ya mucha gente no le gusta. La pureza de la iglesia. Hermanos, multiforme sabiduría de Dios. Muchas o múltiples formas de expresar Dios su sabiduría. Y es tan múltiple como cada uno de los creyentes.
que toman, por la gracia y misericordia de Dios, esa sabiduría de Dios, con un fin: la pureza de la iglesia. Hermanos, una iglesia con propósito es aquella que camina en pureza, santidad y bajo la autoridad de su Dios y Señor Jesucristo. Y yo no quiero sonar religioso, pero sí quiero sonar a veraz, a cierto. No soy religioso, ustedes lo saben. Detesto la religiosidad, pero sí, hermanos, me interesa la veracidad de la palabra de Dios. Y la veracidad de la palabra de Dios dice que la iglesia debe caminar en pureza y en santidad. Iglesia, entiéndame, no quiero ofender a nadie, pero tengo que decir la verdad. No podemos seguir verbalizando el mismo vocabulario soez y vulgar como si aún fuésemos del mundo. No podemos, hermanos. Por eso el mundo ha tomado con tanta liviandad la iglesia. Porque los que dicen ser cristianos y que dicen que llevan años en la iglesia, y usted los escucha, el mismo vocabulario soez y vulgar. No hay ninguna distinción entre la iglesia y el mundo en lo que verbalizan, en lo que hablan, en la forma en que se dirigen, en su conducta, en su comportamiento. Y déjeme recordarle que iglesia en griego es eclesía, y esa palabra significa cortado, apartado, sacado fuera del mundo. Exclusividad de Dios. Exclusividad de Dios. La semana antepasada hablé un poco de la exclusividad. Dios es exclusivo, mis hermanos. Dios quiere un pueblo para sí santo. Y la palabra nos dice en repetidas ocasiones que sin santidad, ¿qué cosa? ¿Y qué significa que sin santidad nadie verá a Dios? ¿En dónde van a estar los que no ven a Dios? ¿Entienden la urgencia del asunto? Mis hermanos, la iglesia necesita dar evidencia de su cambio, transformación y renovación por el Espíritu. Cada uno de nosotros debemos mostrar evidencia de que nuestros corazones han sido transformados, renovados, cambiados, que hay una renovación sobrenatural, que esa obra no es humana, sino que es una obra enteramente de Dios de principio a fin. No seamos como Nicodemo al principio, cuando no entendía lo del nuevo nacimiento, pero la Biblia nos da testimonio que al final Nicodemo, el sacerdote, uno de los religiosos de esa época, entendió, y al tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, su corazón fue transformado y nació de nuevo, porque al final del libro de Juan da evidencia de eso. Hermanos, nosotros tenemos que dar evidencia que nuestros corazones han sido transformados por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Déjeme recordarle nuevamente lo que dice Efesios 3, 10, 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? ¿A quiénes? Principados y potestades de los lugares celestiales. Hermanos, es la iglesia la que tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis amados hermanos y hermanas, escúchenme. Cada vez que la iglesia de Cristo, bajo el poder del Espíritu, escúcheme porque esto es importante, cada vez que la iglesia del Señor Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo, proclama el Evangelio y almas se convierten al Señor, los ángeles en el cielo se gozan. Ahí está, proclamando la multiforme sabiduría de Dios la iglesia. Una iglesia que camina en el plan y en el propósito de Cristo es aquella que proclama el Evangelio, que ve con sus propios ojos almas que se convierten, que se arrepienten de su pecado y de su maldad y vienen al Señor. Hermanos, como lo dijo
El mismo Señor Jesús, en ese capítulo extraordinario que quedó registrado por el apóstol Lucas, en el capítulo 15 de Lucas, donde están las 3 parábolas, y solo le voy a leer la porción de Lucas 15:10 que dice: así os digo que hay gozo, escuchen, delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahí está la iglesia mostrando la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mis hermanos, los ángeles se gozan, de manera que por un lado los ángeles de Dios se gozan, mientras que por otro lado los demonios, que son los ángeles caídos, presencian la multiforme sabiduría de Dios en la tierra por medio de la iglesia. ¿Lo puede entender? ¿Lo puede entender, iglesia? Usted puede entender y asimilar la inmensa responsabilidad que el Señor nos ha dado como sus discípulos y sus seguidores. Podemos entender, hermanos, que esa multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a la iglesia para que le revele al mundo, a los ángeles y a las potestades y principados, el poder que la iglesia tiene para convertir las almas y traerlas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. La iglesia que camina en el plan glorioso de Dios y cumple su propósito es aquella que predica, es aquella que evangeliza, que discipula, que enseña e instruye en justicia y verdad, cumple con la gran comisión. Pero parece que en muchas iglesias la gran comisión es la gran omisión. Hermanos, básicamente en ella, en la iglesia, en Revive, está contenido el plan y el propósito de Dios. Una iglesia con propósito entonces es aquella que bajo la dirección de Cristo y bajo el poder del Espíritu Santo ejerce mayordomía de la multiforme gracia de Dios y pone en práctica o en funcionamiento los dones dados a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes tienen dones, mis hermanos. No son un adorno, son dones dados por el Espíritu Santo de Dios para que la iglesia entonces manifieste, muestre la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, recordemos, Dios nos ha dado un mandato para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ustedes entienden esto, hermanos? Créame que esta porción me rompió la cabeza. Llevo más de 20 días trabajando en este mensaje, porque hay tanto contenido teológico, tanta grandeza, tanta verdad y tanta profundidad que no es fácil poder predicarlo. De verdad, mis hermanos, es conforme al propósito eterno que hizo Dios el Padre en Cristo Jesús nuestro Señor. Ustedes saben que la divina Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron un plan y un propósito desde la eternidad pasada, y que la divinidad, que es toda sabiduría, toda gracia, todo poder, le haya dado ese plan a la iglesia, a hombres y mujeres que somos imperfectos. ¿Y por qué Dios lo confía? ¿Por qué Dios ha entregado ese plan y ese propósito en nuestras manos? Porque no estamos solos. Porque Dios ha equipado a la iglesia con la presencia de su Santo Espíritu para que nosotros entonces caminemos en obediencia. Hermanos, la iglesia fue establecida por Dios como parte de su plan redentor. Somos redimidos y ahora nosotros, sin merecerlo, miren el privilegio tan grande, miren el amor tan grande que tiene Dios por la humanidad, por sus redimidos, sus llamados, sus elegidos, que ahora nosotros nos hace participantes de ese plan redentor al ser portadores de la multiforme sabiduría de Dios y poder llevar el evangelio de salvación. Una iglesia que está bajo el plan y el propósito de Dios no puede callar, hermanos. Tiene que hablar la verdad, tiene que hablar el evangelio. La iglesia Revive tiene una misión que cumplir conforme al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, tanto el plan como el propósito de la iglesia
están cimentados en una promesa de Dios. Miremos la promesa, Efesios capítulo 3, 12 y 13. En quien tenemos seguridad. ¿En quién tenemos seguridad, iglesia? ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Tenemos seguridad, pero no solamente seguridad, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Qué extraordinario. Sí. Y el verso 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales soy vuestra gloria. Déjeme contarles rápidamente dos implicaciones. Número uno, Pablo nos dice que las tribulaciones vividas por causa del Evangelio son nuestra gloria. Hermanos, hace como un par de años atrás, estaba en una reunión con algunos pastores y le estaba comentando de la necesidad de ser doctrinales, de la urgencia que hay en la iglesia del Señor Jesucristo de ser ortodoxos. ¿Y sabe qué me dijo uno de ellos? Usted es un fundamentalista, Carlos. ¿What? Soy fundamentalista porque quiero ser ortodoxo, porque quiero andar en la centralidad de la doctrina bíblica. Pues si para usted eso es ser fundamentalista, entonces tengo que aceptarlo. Pero eso no es ser fundamentalista, eso es ser ortodoxo, estar centrado en la verdad de la palabra de Dios, en la doctrina bíblica, en la verdad de Dios, no desviarme ni a izquierda ni a derecha, ni ir por arriba porque caigo entonces en el legalismo, ni ir por abajo porque caigo en el liberalismo. Y los dos son terribles. Hay que caminar en el centro de la verdad. Hermanos, que las tribulaciones vividas por causa del Evangelio son nuestra gloria. Así que si te vituperan, si te calumnian, y aún incluso si nos dicen fundamentalistas, gloria a Dios, si estamos predicando la palabra de Dios, si estamos hablando la verdad del Evangelio. En segundo lugar, en Dios tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo. Ustedes pueden entender eso tan extraordinario y maravilloso, que tenemos un acceso directo con el Padre. Hermanos, permítame ilustrarlo para ir acercándome al final. Imaginémonos una figura geométrica en forma de cruz. Imagínense, donde cada parte representa un componente clave de la vida cristiana. Ahí está la figura. Imagínense esa figura geométrica en forma de cruz. En el centro la fe en Cristo. Y Cristo está en el centro como el eje que sostiene y conecta todo. Hermanos, sin Cristo en el centro no hay vida cristiana. Déjenme les recuerdo aquí rapidito el verso 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que el creyente, que somos todos los que estamos aquí, eso espero, tiene acceso directo al Padre a través de la fe en Cristo. Tenemos que pasar por el eje central de la cruz, que es la fe en Cristo Jesús. La iglesia tiene una misión para cumplir al mundo, pero esa misión de la iglesia está basada en la fe en Cristo. ¿Ven que no se trata de estrategias, de planes, de proyectos humanos, de programas? Es la fe en Cristo. Mis hermanos, el centro, la intersección de la cruz es el Señor Jesucristo. Pero Cristo representa el eje que conecta todas las dimensiones de la vida cristiana. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin Cristo no hay fe. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay vida eterna. Es por medio de Cristo que tenemos entonces acceso al Padre, seguridad espiritual y poder divino. Estas tres cosas: acceso al Padre, seguridad espiritual y poder divino. Las tres cosas están en Cristo Jesús. Quiero llamar su atención y que observe primeramente el eje vertical, el que viene de arriba hacia abajo. El vertical es la relación con Dios. Arriba está Dios Padre como la única fuente de amor, de autoridad y quien tiene el propósito eterno.
Abajo, mis hermanos, en la parte de abajo, entonces está el creyente. ¿Y cómo debe ser la actitud del creyente? Una actitud de humildad y dependencia total al Padre con la fe en Cristo. La única manera, hermanos, de que el creyente pueda tener acceso directo al Padre es a través de Cristo. Pero debe venir con humildad y en dependencia. No es, porque esa es otra mentira de la psicología del mundo, que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos independientes. No, mentira del diablo. No. Nosotros necesitamos en todo tiempo y en todo momento depender de la gracia, de la voluntad, del amor, de la misericordia, de la justicia de Dios. Hermanos, ahora vea el eje horizontal, la relación con los demás. A la izquierda está la iglesia. Y la iglesia está conformada por una comunidad de creyentes. Y esa comunidad de creyentes nos reunimos para tener apoyo mutuo, edificación y unidad de la fe y conocimiento de Dios. Por eso, hermanos, cada vez que tenga la oportunidad, o como dirían en buen colombiano, cada vez que la palabra me dé la papaya, para poder decir que aquellos que dicen que no necesitan reunirse en la iglesia, que ellos tienen una relación muy especial con Dios, yo les pregunto, ¿con cuál Dios? ¿Cuál es su Dios que te dice que no te congregues? Porque el Dios de la Biblia me manda y me ordena a que no dejemos de congregarnos como muchos los tienen por costumbre. Y además, hermanos, aquí lo vemos en esta figura, que la iglesia es una comunidad que vive en apoyo mutuo, que nosotros venimos a la iglesia porque es en la iglesia donde el Señor Jesucristo nos edifica y nos mantiene en la unidad de la fe y el conocimiento verdadero de Dios. Por eso Dios le ha placido dejar pastores y maestros. ¿Para qué? Para la pronta edificación del cuerpo de Cristo. Así que, ¿cómo pueden vivir sin una iglesia? Y a la derecha entonces está la misión al mundo. La iglesia no llevando programas al mundo. Allá afuera hay muchos, créame. Hay de todo tipo de programas. Diversiones todas las que queramos. Allá ya eso está plagado. Lo que la iglesia necesita es estar en misión con Cristo para llevar la misión al mundo, que es el evangelismo, la compasión y testimonio visible. El mundo no necesita que la iglesia ahora, como dicen algunos sectores, que están predicando la justicia social. Hermanos, nosotros debemos tener claridad que no hay justicia social mientras el corazón del hombre no sea regenerado y renovado por el poder del evangelio. Allí no puede haber justicia social. Esa retórica dejémosela a los políticos y a los gobernantes. La iglesia tiene un mensaje. Hermanos, nosotros somos heraldos de Cristo, y como heraldos, nuestra retórica verdadera es hablar del evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Mis hermanos, la misión al mundo es evangelizar, tener compasión de los perdidos y dar un testimonio visible. Cristo es el centro de nuestra relación con Dios y con los demás. Sin Cristo en el centro, las demás partes de la figura pierden conexión y equilibrio y propósito. No hay ningún propósito, no hay ningún plan si Cristo no está en el centro. El centro de la ecuación, por así decirlo, es Cristo Jesús. Hermano, la multiforme sabiduría de Dios en la iglesia, escúcheme, es vivir y reflejar a Cristo. Vivamos a Cristo, reflejemos a Cristo. Es todo lo que tenemos, hermanos. No tenemos más nada. No vaya detrás de las riquezas de este mundo, porque eso es temporal. Un día nos vamos así como vinimos, desnuditos. Y lo único que nos vamos a llevar es a Cristo.
O nos vamos con Cristo o nos vamos sin Cristo. That's it, no hay nada más. Hermanos, el creyente como individuo manteniendo una relación única y especial con el Padre por medio de Cristo al permanecer en Cristo, la permanencia en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo: apartados de mí, ¿qué? O separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Permítame darle una ilustración más clara. Hermanos, la iglesia como una figura femenina. Hermanos, la iglesia como institución divina creada por Dios, estableciendo el reino de Dios en la tierra bajo la autoridad, gobierno y poder del Espíritu Santo. La iglesia, que somos todos nosotros, hablando, llevando un mensaje al mundo. Eso es lo que necesita el mundo, que la iglesia cumpla el propósito por el cual fue establecida en la tierra. Que la iglesia esté en misión con Cristo, que la iglesia siga proclamando la verdad del evangelio, para que el mundo entonces pueda ser transformado por el poder y la gracia del Señor Jesucristo. ¿Ustedes ya vieron? Es que yo no tengo a quién predicarle. Váyase entonces para las afueras del estadio, que allá va a tener más de 80,000 almas que no conocen a Cristo. La iglesia es una institución divina creada por Dios, establecida para que el reino de Dios se establezca en la tierra bajo la autoridad y el gobierno del poder del Espíritu de Cristo. La iglesia entonces manifestando al mundo la multiforme sabiduría de Dios al compartir el evangelio como la única fuente de las riquezas inescrutables de Cristo. Hermano, la iglesia viviendo en el plan y propósito de Dios, en el poder del Espíritu Santo, al reproducir la vida de Cristo en otros. Mire la multiforme sabiduría de Dios. Una gran nube de testigos arriba, ángeles, principados y potestades, siendo testigos del poder de la iglesia, de la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia proclamando el mensaje eterno, el mensaje de la salvación, llevándolo al mundo para que las almas sean convertidas al Señor. El creyente viviendo en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué hay tanta debilidad? ¿Por qué hay tanta flaqueza? ¿Por qué hay tanto desdén? Entiéndame en esa palabra, desdén por la iglesia. ¿Por qué hay tanta frialdad? Porque no se está viviendo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Mi esposa y yo, cada vez que pisamos este lugar, venimos incendiados, llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vivimos a Cristo, comemos Biblia, vivimos en Biblia, no solamente el domingo, todos los 7 días de la semana. Y nuestros hijos son testigos. Mis hermanos, hay que vivir en el poder. Una iglesia empoderada que cumple con la misión global de Cristo al manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Voy a concluir. Voy a darles 4 puntos como conclusión. Primero, compromiso. Cada uno de los creyentes como parte del cuerpo de Cristo estamos, escúcheme, estamos comprometidos con la proclamación del evangelio. No estaría solo los pastores. Todos estamos comprometidos con la proclamación del evangelio. Comprometidos con la proclamación del evangelio. Llevar las buenas nuevas, anunciar el evangelio glorioso de salvación. Cristo como el único camino, la verdad y la vida eterna. ¿Cuántos están comprometidos? Gloria a Dios por eso. Segundo, fidelidad por la palabra de Dios. Hermanos, una iglesia con propósito eterno de Dios en Cristo, escúcheme, se mantendrá en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia fiel al llamado y a la proclamación de la verdad escritural. No es por ahí de vez en cuando. Ay, hoy como que tengo una fuerte presión, mi conciencia no me deja en paz y voy a tranquilizar mi conciencia un ratico. No, mis hermanos, es permanente.
Ustedes ya me han escuchado muchas veces decirlo. Y aquí está mi hija de testiga y mi amada esposa. Desde el primer día que por la gracia del Señor yo visité una iglesia cristiana, nunca dejé de asistir. Porque entendí en medio de mis debilidades que lo único que necesitaba era la gracia de Dios. Y a medida que conozco la palabra de Dios, esas palabras que están en 2 de Corintios, capítulo 9, que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, es reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad y nuestra dependencia urgente en todo tiempo y en todo momento. Una iglesia, por eso lo estoy diciendo, con propósito eterno de Dios en Cristo, se mantendrá en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia fiel al llamado y la proclamación de la verdad escritural. Déjeme hacer eco de las palabras del apóstol Pedro y del apóstol Juan cuando lo dijeron en Hechos capítulo 4, verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Iglesia, yo le voy a pedir un favor. Póngase de pie y vamos a proclamar esto juntos. Juntos. Vamos a decirlo. Póngase de pie, por favor. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y alguien aquí dirá, pero eso lo dijo Pedro y Juan, porque ellos lo vieron, nosotros no lo hemos visto. Claro que sí, usted también lo ha visto en su propia vida. Párese en un espejo y vea a un hombre o a una mujer resucitada por el poder de la palabra de Dios. Hermanos, como yo lo digo, miremos por el espejo retrovisor de nuestra vida y veámonos qué inmundos éramos atrás. Hermanos, qué insensatos éramos. Vivíamos una vida desordenada, apartada de la verdad. Pero ahora vivimos en la verdad, y porque hemos oído y hemos visto, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Puede sentarse, hermano. Gracias. El tercer punto de conclusión, crecimiento espiritual y numérico. Una iglesia con propósito crece, reconociendo que el crecimiento lo da Dios, pero sin evadir nuestra responsabilidad, compromiso y fidelidad por la palabra de Dios que nos manda a ser, ¿qué cosa? Discípulos. Y por último, cuarto, testificamos. Una iglesia con propósito es testigo. Quédese con esto, amados. Una iglesia con propósito es testigos. Y nosotros testificamos porque lo hemos visto aquí. Vidas transformadas. Hemos visto matrimonios restaurados. Personas que pasan de la muerte a la vida en el Espíritu por el poder del Evangelio. Hemos visto y hemos oído el testimonio de muchos que han sido sanos de diferentes enfermedades y librados de opresión. Hay muchos que han sido librados de la opresión del enemigo, que antes vivían ansiosos, llenos de miedo, llenos de temor, oprimidos con un sentimiento de culpa, de castigo. Pero ahora Dios, a través de su palabra y de su Santo Espíritu, los ha librado de esa opresión, y nosotros aquí en Revive hemos sido testigos de eso. Así que Iglesia Revive, asumamos el compromiso, fidelidad por la palabra de Dios, crezcamos espiritual y numéricamente, crezcamos espiritual y numéricamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer, pastor? Fácil, testificando de la multiforme sabiduría de Dios con la que el Señor nos ha revestido para que estemos en misión con Cristo, caminando en sus obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Amén. Padre Santo, gracias te damos en esta preciosa mañana, mi Dios. Gracias por tu consejo, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que siempre cumple su propósito, mi Dios. Perdónanos, 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 Señor. Perdona la frialdad de tu iglesia, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdónanos porque no estamos llevando a cabo la gran comisión, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que Revive pueda estar y caminar en tu plan y en tu propósito para que vidas sean salvadas, renovadas, restauradas, y para que las almas que están cautivas por el diablo sean libertadas por el poder de tu palabra, el poder de tu Santo Espíritu, a través de la multiforme sabiduría de Dios que ha sido dada a conocer por medio de la iglesia. Padre, bendice a tu pueblo, bendícenos a cada uno de nosotros, y que de ahora en adelante nos mantengamos fieles a tu bendita palabra, porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les bendigo, mis hermanos. Tengan todos una excelente y bendecida semana. Amén.